Las aportaciones artísticas y literarias de Ricardo López Méndez, quien contribuyó con la elaboración y documentación de la memoria de su pueblo, fueron resaltadas en el Centro Cultural que lleva su nombre, en el homenaje en su honor por el 119 aniversario de su natalicio. Se recordó la trayectoria de una de las figuras más importantes de nuestra historia, nombrado hijo predilecto en varios estados del país, quien sobresalió por méritos propios y de otros personajes desde muy joven en las letras. Entre los temas que abordó en sus creaciones prevalecieron el amor, la patria, la fe, la belleza del país y el claroscuro de la vida y del ser humano. Por su sensibilidad incursionó en la poesía y una de sus obras más conocidas es Credo, mejor conocida como México creo en ti. Realizó trabajos de narrativa, periodismo y locución y composiciones como Golondrina viajera, Tu boca y yo o La mujer del pueblo, entre otras, con las que sobresalió en el séptimo arte, de modo que a sus 119 años de nacimiento, su grandeza sigue vigente. Su canción, Nunca, que obtuvo fama mundial, fue interpretada por los trovadores de Yucatán en la velada conmemorativa, al igual que Quisiera, ambas melodías musicalizadas por Augusto Guti Cárdenas Pinelo. Se leyó la reseña del autor en la que se subrayó el centenario de su nombramiento como director de la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza en 1992, cuando tenía 19 años de edad, y el segundo lugar que ganó en el certamen La Fiesta de la Canción con Nunca. Su libro Estampas de la Historia de México de 1977 da cuenta de interesantes hechos como el primer matrimonio, el colegio más antiguo en América o la sesión inaugural de la Academia Mexicana de la Lengua. Se montó una guardia de honor ante el busto del creador, uno de los que más contribuyó al quehacer artístico y cultural de la entidad. Nació en Izamal el 7 de febrero de 1903 y cuyo piano se encuentra en el Centro Cultural. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.